Al grano con este análisis, hoy vamos a desglosar una auditoría oficial súper reveladora sobre cómo gastaron su dinero las universidades públicas en 2022. Y ojo, porque vamos a destapar algunas vulnerabilidades en el sistema y unos riesgos de opacidad bastante serios que, francamente, dejan la puerta abierta de par en par a la corrupción. Para entender esto, los hallazgos se enfocan muchísimo en ciertas instituciones que levantaron banderas rojas. El caso perfecto es la Universidad de Cantabria. Sus prácticas administrativas terminaron bajo la lupa y con justa razón, porque el máximo órgano de fiscalización del país encontró unos riesgos latentes en su operación que no se pueden ignorar. Para llevar un orden, nuestra ruta de hoy abarca 5 puntos clave. Primero, el informe del tribunal. Segundo, las cifras del exceso. Tercero, los riesgos de la contratación. Cuarto, el impacto y cumplimiento normativo. Y para cerrar, las recomendaciones de transparencia. Empezamos con el punto 1, el informe del tribunal y la revisión de fiscalización de 2022. Todo este asunto arranca oficialmente con el reporte que presentó ante el Congreso Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal de Cuentas. Básicamente fue la chispa que encendió todas las alarmas. Y el objetivo de esta auditoría fue como un bisturí. Se enfocaron en revisar 198 contratos de universidades y 154 de entidades vinculadas, pero con un detalle crucial. Todo esto fue en regiones que operaban sin órganos de control externo locales. Imagínense, operar sin una vigilancia regional cercana es el escenario perfecto para que se den descubrimientos, digamos, bastante sorprendentes. Pasamos a la sección 2, las cifras del exceso y los datos detrás de estos contratos. Porque una vez que revisamos la evidencia dura, los números nos muestran una adicción total a una figura legal que se conoce como el contrato menor. Y los datos hablan por sí solos. Nada más en las universidades públicas auditadas durante 2022 se ejecutaron 34.500 contratos menores. Es una locura. Estamos hablando de un volumen de operación gigantesco para una herramienta que en teoría tendría que ser la excepción, no la regla de todos los días. Y si eso suena a mucho, escuchen el impacto económico. El volumen financiero sumado de todas estas adjudicaciones menores superó los 67 millones de euros de dinero público. Es una cantidad brutal de fondos fluyendo a través de un mecanismo administrativo que, por diseño, es súper simplificado. Y el problema estructural queda en evidencia de inmediato. Volvamos a la Universidad de Cantabria, que se sitúa en un peligrosísimo 51%. O sea, más de la mitad de todo su presupuesto adjudicado se saltó los procedimientos estándar de revisión, quedando solo por debajo de la Universidad de Murcia, que llegó al 58%. Piénsenlo, cuando más de la mitad de tu presupuesto se gasta por la vía rápida y sin tanta revisión, el riesgo de corrupción es altísimo. Lo que nos lleva al punto 3, los riesgos de la contratación y los peligros del gasto opaco. Estos porcentajes tan altos nos dirigen justo a la advertencia principal del tribunal sobre los peligros estructurales de usar este mecanismo a diestra y siniestra. El meollo del asunto es qué es exactamente este contrato. A diferencia de un contrato ordinario donde garantizas publicidad y competencia justa, un contrato menor no te exige publicar lo que vas a comprar ni hacer que varios proveedores compitan. Básicamente, se crea un velo de opacidad donde las decisiones de gasto se toman a puerta cerrada. De hecho, el propio tribunal advierte textualmente que esto conlleva el riesgo de hacer adjudicaciones fraccionadas o repetitivas. En español simple, agarrar un contrato grande y dividirlo en pedacitos chiquitos para que no aplique la ley estricta. Esto abre la puerta al favoritismo y al mal uso del dinero de todos. En el caso de la Universidad de Cantabria, con un volumen tan masivo, este riesgo es una amenaza crítica que debe cortarse de tajo. Vamos a la sección 4, impacto y cumplimiento normativo, y las acciones tomadas tras la auditoría. Porque no todos son malas noticias. La pura presentación de esta auditoría ya obligó a estas instituciones a hacer ajustes urgentes para frenar estos peligros. Ha habido pasos súper positivos. Las universidades ya empezaron a reforzar sus reglas internas y están cambiando hacia contratos de prestación sucesiva. Estos mecanismos son 1000 veces más seguros y transparentes para contratar esos servicios que de antemano sabes que vas a necesitar todo el año. Además, la auditoría logró algo increíble. Presionó a entidades dependientes que, literal, decían, es que no sabíamos que teníamos que reportar eso por ley, una excusa inaceptable. Afortunadamente, ya se pusieron las pilas y empezaron a mandar su información de contratación para rendir cuentas. Y cerramos con el punto 5, recomendaciones de transparencia y el mandato para un cambio sistémico. El Tribunal de Cuentas no solo dio el diagnóstico, sino que dejó recomendaciones formales y obligatorias para que no vuelva a pasar. El mandato es clarísimo y funciona como un candado. Ahora, instituciones bajo la lupa, como la Universidad de Cantabria, tienen que planificar bien lo que necesitan a largo plazo y garantizar que van a enviar toda la información de sus contratos. Se acabó eso de encadenar contratos menores para cubrir servicios continuos. Hay que usar procedimientos ordinarios.
porque el objetivo final de toda esta revisión es desterrar de una vez por todas el abuso sistemático del contrato menor. Queremos que el gasto vuelva a los procedimientos ordinarios, donde todo mundo puede ver qué se compra, a quién se le compra y donde hay garantías totales de competencia. Ahora, mientras las universidades aplican estos cambios para frenar el altísimo riesgo de corrupción, nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Serán de verdad suficientes estas medidas para limpiar la opacidad y asegurar una transparencia absoluta en la educación pública? Definitivamente es algo sobre lo que todos tendremos que mantener una vigilancia muy de cerca. Hasta aquí el análisis de hoy.